Con puntualidad inglesa iniciamos un nuevo en vivo de Libro y Show, como siempre desde espacioforestal.cl, en Merced 76, en pleno corazón de la capital del reino, para hablar de historia. Y hablar de un libro lindo. Yo lo encontré muy lindo. Hablar de chilenas, y de chilenas nobles, chilenas destacadas, connotadas. Hablar de chilenas rebeldes, de la historiadora María José Cumplido, que nuevamente la tenemos para conversar. María José, bienvenida. Gracias por invitarme. Gracias. Para, obviamente, quienes nos están viendo a través de YouTube y para quienes nos están viendo a través de Facebook, darle una pequeña semblanza del personaje al que hoy tenemos como invitado. María José Cumplido es historiadora y editora de contenidos de memoria chilena, web de la Biblioteca Nacional de Chile. En 2017 publicó Chilenas, un libro que reivindica la vida y legado de 10 mujeres notables de nuestra historia y que se convirtió en éxito de ventas. Chilenas Rebeldes recoge el espíritu de su anterior libro. Ahora sí, María José, bueno, a mí me gusta siempre hablar de la idea, pero quiero imaginar que también la idea tiene un brazo con tu libro anterior, Chilenas. Claro. ¿Es tanto así? ¿Cómo se desarrolló el Chilenas Rebeldes? Sí, este libro nació un poco, es como una especie de spin-off, ¿no? del primer libro, pero enfocado en un público más infantil juvenil. Siguiendo también una estructura de un libro, digamos, de colección también. Como libro objeto. Como libro objeto, exactamente, y que buscaba un poco acercar como a las niñas y niños y a los jóvenes a la historia, digamos, de estas 75 mujeres que va justamente desde el siglo XVI hasta la actualidad, a través, ¿no?, de pequeña biografía que sacan un poco como la esencia de cada una de las mujeres y también acompañado como de ilustraciones hechas por 3 ilustradoras chilenas, que María José Arce, Carolina Angulo y Crosa Grosso, y que buscan finalmente como ser un libro atractivo y ser un libro también de referente. Un libro de referente en el sentido de que también se hace cargo como de una diversidad de mujeres, no solo una diversidad, digamos, cronológica, sino también de tipos de mujeres muy distintas. Y es por eso que hay escritoras, intelectuales, hay política, hay música, artistas, etc. ¿Fue una intención tuya querer hacer un libro para público infantil o se te propone la idea? Fue una conversación con la editora infantil de la editorial, antes también con la Maca Figueroa, sí, antes también como una necesidad que la gente, de hecho, me comentaba cuando estaba promocionando Chilena, digamos, el primer libro, que era como, ¿cuándo iba a salir uno para niños? O si iba a ser uno para niños, pero había ahí un vacío también en cuanto como en la literatura, digamos, infantil, juvenil, no solo de historia, sino justamente de historia de las mujeres. Y el libro obviamente tiene a chilenas connotadas, pero también, no sé, recordando una entrevista que leí, mezcla también las chilenas que ya fallecieron y con chilenas de hoy. Sí. ¿Cómo fue ese cruce? ¿Cómo fue para ti como historiadora trabajar con personajes vivos en el fondo? Eso es lo más difícil porque claro, uno como historiador está muy acostumbrado a trabajar con gente muerta. Entonces, pero la idea de que justamente casi la mitad del libro fueran personajes vivos es también para hacer la reflexión sobre que la historia nos sirve en el presente, digamos. O sea, ¿para qué sirve la historia? Sirve justamente para pensar el presente, para reflexionar sobre lo que está pasando en el presente y proyectar el futuro. Entonces me parecía súper interesante no solo generar este corpus de referentes históricos, sino también hacer como un llamado a estar muy atento a lo que está pasando en la actualidad, a estar muy atento a lo que están haciendo las mujeres en distintos ámbitos. ¿Y cómo fue la selección de estas 75 chilenas? Fue muy difícil. Fue muy difícil porque claro, son muy transversales unas con otras. Tenemos a la Lenka Franulich o Raquel Correa como a Mónica Rincón y claro, Javiera Mena. Claro. Sí, mira, la selección se hizo como en base a 2 criterios como fundamentales. Uno era que a través de estas mujeres pudiéramos ir entendiendo la historia de Chile,
desde sus más, digamos, diversos aspectos. Desde, digamos, la llegada de los españoles, vamos a pasar por la colonia, vamos a pasar por los espacios, digamos, oficiales de la colonia o los espacios privados de la colonia, la independencia, toda la construcción republicana, las distintas mujeres que empiezan a entrar a la universidad, la lucha por el sufragio, hasta la dictadura, etcétera, hasta el día de hoy. Entonces, esa selección debía justamente representar de cierta manera esas épocas, dar cuenta, ¿no?, de cómo habitaron las mujeres en estos distintos periodos de la historia. Pero también el otro factor importante era lo que te comentaba sobre la diversidad de mujeres, de tratar de tener un corpus lo suficientemente vasto para dar cuenta de las distintas situaciones, los distintos lugares, los distintos contextos en que se es mujer en Chile. Entonces por eso vamos a tener no solo mujeres aristocráticas del siglo XIX, por ejemplo, sino que hay mujeres obreras, hay mujeres indígenas, hay mujeres lesbianas, y todo eso recoge también las épocas, los contextos, ¿no?, y digamos las dificultades que han tenido cada una en su espacio. Yo creo lo que cruza también el libro y lo que une también a todas las mujeres es cómo a las mujeres les ha costado 4, 5, 6 veces más hacer lo que quieren hacer que a un hombre heterosexual promedio. Bueno, hice yo una pequeña selección de 12... y una selección bastante injusta, porque yo las destacaría todas, pero creo que no dispones de tanto tiempo. Así que... Y comenzar con quien abre el libro. Janequeo. Janequeo, lonco de su comunidad mapuche, líder de alta preparación militar. ¿Qué tenía la historia de Janequeo? La de Janequeo también la llamaba Juana de Arco de la Araucanía. Sí, la historia de Janequeo es bien complicada porque los únicos registros que existen de Janequeo son de cronistas españoles del siglo XVI, que por razones, digamos, obvias a estas alturas quizás, siempre le prestaron mucho más atención a Lautaro, a Gon Policán, y no hay ninguna razón de haberlos destacado más que a Janequeo. Pero aún así, como todos los cronistas coinciden en la figura, digamos, militar de esta mujer mapuche, y coinciden también en después abandonarla a su destino. Después, como ellos relatan, digamos, como en ciertas batallas que participó, la valentía, el coraje, pero después ella misma se pierde, digamos, y se pierde en la historia. Yo creo que lo interesante de ese fragmento, digamos, es también cómo podemos relevar ciertas mujeres con tan poca información de quienes han escrito la historia. Yo creo que esa es un poco la dificultad también que tenemos como historiadores, de construir, ¿no?, como estos relatos tan diversos de mujeres, que obviamente hay algunas que tienen un corpus, digamos, documental mucho más amplio. No sé, estoy pensando en alguna escritora, o Inés Echeverría mismo, que no solo escribe en periódicos, sino que escribe novelas, escribe en diarios. La Lita escribe sobre ella, pero no va a ser el caso, por ejemplo, ni de Janequeo, ni de María Antonia Palacio, que su historia en el fondo no llegan al presente como pequeños fragmentos. Y esos pequeños fragmentos también son valiosos, ¿no? Y son valiosos porque detrás de eso hay una historia o hay ciertas semblanzas que son importantes traer al presente de nuevo. Diego Barros Arana la señala como una creación literaria de Alonso de Ercilla. Siempre dicen que son creaciones literarias. O sea, la señala él. Sí. La señala él. Sí, pero no le creo nada raro, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ese es el punto, porque no solo está Alonso de Ercilla, también otros cronistas también la rescatan. Entonces, nadie puede inventar lo mismo al mismo tiempo, yo creo. Claro. Bueno, Diego Barros Arana, yo creo que, y en general la historiografía del siglo XIX se preocupó mucho de ocultar y de invisibilizar como todos estos otros sujetos que no correspondían con este ideal liberal del hombre progresista. Tenemos que pensar también que Benjamín Vicuña Maquena es quien inventa el mito de la maldad particular de la Quintrala, sin ninguna prueba, digamos, de que haya cometido ningún crimen mayor, digamos, al que hacían constantemente todos los terratenientes en esa época. Entonces ahí también, claro, hay que jugar un poco
y hay que desconfiar de los historiadores, siempre, porque hay un proyecto político. Que lo diga una historiadora, eso es, No crea lo que es estoy poderoso, diciendo. no les crea nada, ¿no? Hay que desconfiar, digamos, de los proyectos políticos que hay detrás también, claro, y que hay detrás de corriente historiográfica. Bueno, Janequeo ilustrada por Carolina Gulp. Ahora vamos a pasar a Justicia Espada, la primera ingeniera en Chile y la primera en Sudamérica. La primera en Sudamérica. Ilustrada por María José Arce. Ingeniera civil, egresada en 1919, la primera también compañera de generación de Jorge Alessandri. Así es. Un dato de mierda, pero un dato curioso al fin y al cabo. Y el Colegio de Ingenieros también tiene un nombre con el cual lleva Justicia Espada. También, ¿qué tenía la historia de Justicia Espada? Ahora y te lo digo sinceramente, yo no conocía a este personaje. Sí, también hay mucha ignorancia por lo menos de mi parte. Hay muy poca información de Justicia Espada. Y pasa mucho en general con las primeras generaciones de mujeres que fueron a la universidad. Hay una dentista también que tiene aún menos información, que se llamaba la Paulina Stark, que fue la primera dentista chilena, digamos. Y pasa también con Justicia Espada que la información que tenemos es que fueron las primeras y ciertos fragmentos de en qué pueden haber trabajado. Pero era más o menos lo que te decía, la gracia de Justicia Espada es justamente que entró a la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, que era una carrera de hombre. Era una carrera que hasta el día de hoy, digamos, la ingeniería civil, también entran mucho más hombres que mujeres, porque alrededor del mundo también hay una desigualdad de la educación que hace que se potencien más a los hombres en carreras, digamos, científicas o matemáticas. Y eso es un problema, de hecho, que se ha estudiado mucho en los últimos años, y particularmente el caso de Justicia Espada es bien interesante porque es la primera que también rompe esos moldes, ¿no? Que rompe esa idea como que las mujeres son peores en matemática que los hombres, que si hoy día aún sigue esa idea, a principios del siglo XX era una verdad. Y no solo estudia ingeniería civil, sino que ella se especializa, es calculista, y trabaja para la empresa de ferrocarriles del Estado, haciendo todas las mediciones, digamos, de, por ejemplo, la medición que necesita el túnel, digamos, para que el ferrocarril cruzara, que el cerro no se cayera encima. Y fue un aporte justamente también por toda la importancia de los ferrocarriles en esa época. Yo creo que es como un ejemplo súper interesante sobre los diversos también como profesiones que las mujeres han hecho o han empezado a hacer. Vamos a pasar a la siguiente. Rosa Magma, primera dama entre 1946 y 1952 en el mandato de Gabriel González Videla. También en la historia que relata, la primera que tuvo oficina en La Moneda, sí. La primera que trabajó, la primera que creó una asociación para asociación de dueñas de casa. También para el apoyo a la mujer. También, ¿qué tenía la historia? Rosa Markman, cuando también tú dices que el personaje que tiene como muchas luces y sombras, sí. Ella es una de ellas. Sí, yo creo que siempre me preguntan como por qué elegí a ese personaje. También era interesante no generar una idea como de las mujeres como puramente santas o puramente heroínas. Me parecía interesante en la medida de que son referentes, destacar también lo que comentabas como la luz y sombra de los personajes. Eso es lo que le da un poco como carne a todas estas mujeres, y es justamente también esa dualidad quizá de ver a estos personajes como no son buenos, digamos, como moralmente, o no son mitos, no son míticos. Inmaculados. Exactamente. Y Rosa Magman tiene eso, porque a pesar de, como decías, hacer la primera oficina de la primera dama en Chile, terminó apoyando la dictadura. Era una mujer anticomunista, totalmente anticomunista, y si bien se preocupó mucho del rol de la mujer en la casa, de que el Estado, digamos, entrara a las casas de la familia
y le diera en el fondo a la mujer herramientas concretas, digamos, economía del hogar, principios básicos para hacer presupuesto, digamos, pero también quería entrar a sus casas en plena Guerra Fría para alejarlas del comunismo. Entonces, ¿no? Es súper interesante ver también cómo se puede avanzar, pero ese avance también siempre viene con una ideología detrás, que en el fondo es lo que nosotros podemos estar o no estar de acuerdo. Pero yo creo que era importante, interesante también poner a todas esas mujeres, ¿no? A esas mujeres que en el fondo las podemos ir discutiendo también. Podemos ir discutiendo su relevancia, podemos ir discutiendo su importancia, pero si bien lo ideológico es discutible, igual les costó, igual tuvieron que finalmente abrirse un espacio para poder hacer las cosas. O sea, sin ella no tendríamos hoy a Cecilia Morel en la mano. Salvo, probablemente la esté viendo. Bueno, que no sea una conversación entre dos, abrir la conversación a quienes están presentes, el que tenga alguna duda, consulta, quien haya leído el libro o quizás no, por favor que levante la mano. Usted no. No, por el librero, por favor. No, es que me parece extraño que lo que mencionas es todo lo contrario de lo que uno imaginaría. Que una persona que hace por primera vez algo, que es única o muy pocas haciendo eso, debería estar todo registrado. ¿Por qué? Debería estar todo registrado, pero no. Pero no, porque eran mujeres finalmente. Y hay muchas historias que se han perdido porque nunca le dieron la relevancia posible, tampoco nunca creyeron en ella. Era muy común también las primeras mujeres que entraban a las universidades, que los profesores pensaban que estaban como jugando a estudiar. Y eso es lo que finalmente, por eso no quedó registro de tantas. Y de las que quedaron registros fueron las que efectivamente después pudieron lograr insertarse en el trabajo. Porque muchas mujeres, si bien estudiaban, después no tenían trabajo. Y todas esas historias se han perdido. Se han perdido porque no quedaron escritas, digo. ¿Alguien más quisiera decir algo? No, solamente entendiendo lo de la señora Markman, algo había leído de ella, esencialmente por el marido, fue el creador de la ley anticomunista y todo eso, que tenía muy buena relación con Eisenhower y Truman, claro, en el momento. Tengo entendido que la señora Markman se carteó en algún momento con las esposas de ambos presidentes, sí, y que ellas dos le metieron esta idea de entrar con la economía del hogar y todo eso, la economía doméstica, que incluso, no sé si estoy equivocado, pero tengo entendido que ella también trató de hacer una especie de, no educación, sino que como una escuela de economía doméstica. Sí, intentó hacerlo y también Estados Unidos le dio un premio, un premio muy importante, pero era un premio finalmente porque también estaba haciendo lobby un poco, ¿no? Estaba llevando como las ideas que ellos querían que llevaran. Pero también fue un avance y fue importante justamente haber traído la noción de que el Estado, es el deber del Estado también preocuparse de lo que está pasando en las casas de las familias. Sí. Y por eso es destacable. Yo creo que también a veces se puede avanzar o se pueden hacer cosas un poco por accidente, ¿no? Sí. Yo creo que ese es el caso como ella interesante también. El caso de que ella en el fondo, su objetivo quizás principal era como sacar el comunismo de las casas, pero terminó haciendo otra cosa, claro, que es importante hasta el día de hoy. Sí. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Sí, yo quiero hacer una pregunta. A mí me llama la atención que Chile tiene mujeres que han sido las primeras en estudiar, en el caso de Paulina Starr, de Eloisa Díaz. ¿Y tú crees que hay algo en Chile en particular, o quizás del contexto, que haga que sean las primeras en llegar a la universidad? Yo creo que fue el rol principal de la Universidad de Chile. De hecho, la Sol Serrano tiene un libro súper interesante que Universidad de Nación, sobre el rol, digamos, de la Universidad de Chile con su rol social. Y otra cosa importante fue la Universidad de Chile, digamos, que abrió las puertas también para que entraran las mujeres, sin ponerlos demasiado atados, digamos. Y otro rol importante fue la noción de educación que
que legó no solo a Andrés Bello, sino muchas educadoras. Hay una historia súper interesante de dos educadoras, la Isabel Lebrun y la Antonia Tarragó, que fueron mujeres de élite que comenzaron a fundar muchas escuelas para preparar mujeres para entrar a la universidad. Y ese fue su rol. De hecho, tienen una estatua ahí en Alameda con 18. Y fue en ese sentido como una preocupación de la mujer chilena élite por la educación que va a ser permanente. Y es también, y lo vaya a ver por ejemplo en cómo Eloísa Díaz, a pesar, digamos, de estudiar medicina, después va a volver a los colegios, digamos. Y va a volver a los colegios sabiendo también como la importancia de la educación para avanzar en los derechos de las mujeres. Yo creo que esos dos elementos, digamos, como el rol de esta mujer preocupada, digamos, de la educación, quizás también con un sentido medio caritativo, medio cristiano, pero ese rol junto a la Universidad de Chile yo creo que fueron centrales para que existieran estas primeras mujeres y que partieran acá, digamos. Son hartas. Son hartas, sí, claro. Sí. Y siendo Chile, en el fondo, que era una capitanía pobre, digamos, comparado con México, con Buenos Aires, pero se dio, y bueno, también yo creo por ser más chico, también era como más controlable todo. Y era más fácil reproducir también ciertas clases o cierto control ahí. Yo creo que está muy relacionado con eso. Chile, país laboratorio. Sí. Sí, Chile siempre ha sido un país laboratorio en cuanto a así, prácticamente todo. Sí, ¿sabes que te quería hacer una pregunta? Porque hay muchas, como decís tú, muchas mujeres que pasan como bastante piola o las hacen pasar piola. Y no sé, hace poco me tocó entrevistar a una de las primeras psicólogas que se dedican a la psicología infantil, una de las primeras que estudió psicología en Chile, qué sé yo. Y ella como que cuando uno mira y lo compara, como va viendo su historia de vida con la historia de cómo fue evolucionando por ejemplo, la psicología infantil acá en Chile, en la formación y qué sé yo. Estuve viendo que ella fue capaz de en diferentes momentos levantar un tema. Que cierto tipo de temas que antes no se levantaban en una cierta disciplina o en como cierto aspecto como del país. Si tú tenías esta mirada como histórica, ¿qué crees tú que permitió esta rebeldía de diferentes mujeres en diferentes tiempos? Como que levantar qué tipo de cosas, ¿cachai? En el país que pudiéramos hacer cierta ficción de sacarlas, no habría pasado, ¿cachai? ¿Como en la rebeldía misma? Yo creo que hay como elementos como comunes, digamos como... Es difícil como pensarlo porque uno en el fondo lo puede pensar como desde la elite, desde el mundo obrero, y van a ser temas súper distintos. Pero yo creo que lo común que hay quizás mirándolo desde distintas olas del feminismo, es como un sentido de la urgencia. Un sentido de la urgencia en la medida de que se fueron dando cuenta de que conversar no servía, que no las estaban escuchando. Que había una dificultad permanente para dialogar, que es lo que le va a pasar no solo a Elena Caffarena, sino que a las mujeres obreras conversando, digamos, con el movimiento obrero, que les va a pasar también, bueno, a la Julieta Kirchner en dictadura. Y yo creo que ese sentido, esa poca transversalidad que ha habido entre mujeres y, digamos, movimientos más constituidos, es lo que ha hecho que hayan sido las mujeres las que se hayan agrupado entre ellas y hayan en el fondo hecho las cosas por sí mismas. En el caso, por ejemplo, de Esther Valdés, es bueno, yo no tengo espacio en los diarios obreros oficiales, voy a hacer mi propio diario para mujeres. Lo mismo con la Elena Caffarena, no tengo espacio, digamos, como para agrupar o para poner ciertas demandas. Voy a hacer no solo un movimiento, sino que voy a sacar La Mujer Nueva, que es el periódico donde se pudieron comunicar. Pero todo tiene que ver con el hastío de no llegar a esos espacios. Es como un cansancio también.
como un agote permanente, que es lo que le da el sentido de urgencia y es lo que le va a dar finalmente el ímpetu para tomar un poco las riendas de las cosas. Yo creo que eso es lo más transversal que se va a ver. Tomando lo que dices y rescatando también una declaración que diste para la revista Cosas el 24 de agosto, cito: la transversalidad del movimiento feminista ha sido súper interesante. Hay una gran cantidad de mujeres que ha investigado y compartido la causa, que es básicamente la búsqueda de la igualdad y erradicar la violencia en las universidades y en el trabajo. Ahora creo que es muy importante que el feminismo sea un tema que aborden los políticos y se hagan cargo. Yo estoy muy contenta de estar viviendo esto. Es un proceso que debiera llevarnos a conseguir una mejor vida para las mujeres. ¿Es un tema que en verdad se está haciendo cargo la política? Yo creo que nominalmente sí, es un tema que está en la palestra pública. Alguna vez dije como que nunca antes en la historia había aparecido la palabra feminismo tanto en la prensa. Ahora, ¿qué va a pasar en lo concreto? No lo sé, o si lo van a tomar en serio, o van a hacer en el fondo leyes, o da lo mismo, o se van a hacer cargo de ese cambio cultural, no lo sé, pero lo que sí sé es que este movimiento feminista, esta tercera ola, digamos, es muy particular justamente porque tiene este carácter de urgencia y tiene este carácter transversal, que uno lo ve desde las tomas en Derecho, digamos, de la Universidad Católica, pero yo lo estoy viendo en liceos rurales, en regiones, digamos. Y eso lo diferencia de la segunda ola en dictadura y de la primera del sufragio. Y esa transversalidad y estos temas permanentes que se están dando sobre distintos temas del feminismo, porque desde el ámbito político, pero también desde el ámbito emancipatorio o del ámbito económico, es un tema importante, es un tema que se está discutiendo y no sé, hay un grupo de feministas en Renovación Nacional. Nunca antes, digamos, habían visto en la derecha un grupo que se declarara feminista. Yo creo que eso, aunque pueda sonarnos que puede ser moda, digamos, algo está diciendo. Algo está diciendo de que hay una necesidad transversal de tomar estos temas y llevarlo a la política y tener un discurso sobre eso. Vamos a retomar la revisión de este bello libro y vamos a María de la Cruz. María de la Cruz, senadora, la primera en ocupar un escaño en senadora, además de fundadora del Partido Femenino de Chile entre el año 46 y 54. También otro personaje de Luces y Sombras, al igual que Rosa Markman. Sí, porque María de la Cruz, aliada de Ibáñez, digamos, Ibáñez usó mucho el tema de las mujeres para su campaña. Yo creo que fue uno de los presidentes, digamos, como que más usó el tema. Y le pasa un poco lo mismo, ¿no?, que a Rosa Markman, que finalmente también termina trabajando con alcaldes designados, digamos, por Pinochet. Yo creo lo importante, claro, la María de la Cruz es haber sido la primera con esta figura, digamos, de usar un poco a las mujeres como moneda de cambio, como lo usó Ibáñez, con este apoyo medio falso, digamos, pero claro, en este caso como su particularidad es esa, es abrir el espacio, no es abrir el espacio, que es lo que hacen finalmente las primeras, y ese es el único mérito a veces, o el mérito principal de ser la primera. Es finalmente como poner una banderita. Lo que viene después no lo vamos a saber, ¿no? O sea, y caso, definiendo también de la forma en que terminó su carrera como senadora, con acusaciones, claro, y luego recibiendo plata de Perón. Sí. Claro, como corrupción, y algo como muy común en la política, digamos, desde hace mucho tiempo. Pero lo bonito, digamos, quizás de esta historia, o de cómo esta historia se enmarca ahí, es ver esto de que las mujeres en el fondo no por ser mujeres son buenas también, o no por ser la primera se van a esforzar por hacerlo lo mejor posible,
obviamente se pueden corromper, obviamente se pueden volver locas, obviamente no les puede pasar un montón de cosas, pero eso también te va a hablar de la historia de Chile, ¿no? Y te va a hablar de las relaciones, digamos, de los gobiernos de Ibáñez con Perón, que son gobiernos, digamos, súper autoritarios, que Perón en particular era un tipo que tenía una mentalidad como media corrupta con los otros gobiernos de Latinoamérica, relaciones extrañas, y ahí es donde se inserta, digamos, María de la Cruz, se inserta en este contexto y participa también de este juego, digamos, de poder. ¿Alguien más quisiera agregar? Bueno, vamos a cambiar de la política al deporte. Anita Lizana. Anita Lizana, número 1 del mundo a los 22 años, siendo la única mujer chilena y la primera latinoamericana en lograrlo. Sí. En un Grand Slam, que es el hoy US Open de Estados Unidos. Así es. También destacas, fue fomentada, o sea, sus padres, un tío que era también deportista, le fomentó el tema del tenis. Sí, la historia de Anita es bien interesante porque, como él dice, practicó tenis desde muy niña, y su padre y su tío en particular descubrieron que tenía un verdadero talento para jugar tenis y apostaron un poco por ella para mandarle a campeonatos, digamos, fuera de Chile. Y eso implicó como pedir plata prestada, endeudarse, para en el fondo ver surgir a este talento que se transformó, digamos, en la número 1. Obviamente no existía el ranking ATP como existe hoy, pero la primera número 1 de Chile en términos formales, digamos. No solo el Chino Río, digo. Pero duró más tiempo que el Chino Río. Duró más tiempo que el Chino Río, sí. El Chino Río no duró mucho tiempo. No, duró un mes. Más o menos. ¿El Chino Río? Sí. No, 2 semanas. 2 semanas. Pero ella duró alrededor de 1 año y medio siendo la número 1 del mundo. Sí, fue un montón. De hecho, hay una población en Ñuñoa con el nombre de Anita Lizana. Sí, está cerca del Tenis. ¿En serio? No sabía. Sí, y lo interesante es, uno como que me ha tocado que a los niños les llama mucho la atención cuando he ido a colegio, este caso porque tienen la idea del Chino Río número 1, que ya ni saben quién es el Chino Río, pero tienen el nombre en fondo metido en la cabeza, y cuando les dicen que hubo una mujer antes como que quedan como muy sorprendidos. Y también el caso de Anita Lizana es como previo a la profesionalización, digamos, del tenis, y también después dejó de jugar porque se casó y el marido no la dejó seguir jugando, ¿no? Entonces ahí está hablando como de un talento extraordinario, un talento, digamos, que puso a Chile también en las miradas de Europa, por ella, digamos, por sus títulos, pero que también fue frenado por el matrimonio, que es algo que le pasó a muchas mujeres en distintos ámbitos, que el matrimonio finalmente lo que era una cárcel, donde se iban adentro de las casas y no salían de ahí, ¿no? Y no podían, digamos, compatibilizar este rol, digamos, de la mujer casada con hijos, con ningún tipo de actividad, digamos, profesional. Y por eso también después ella se olvidó, quedó un poco olvidada, nunca volvió a Chile, de hecho, y quedó olvidada, claro, como con esta carrera media truncada por algo, no por una tragedia, sino, o quizás sí, sino... Como depende del punto de vista. Quizás sí, pero algo no tan común en esa época como el matrimonio. Y eso finalmente, ¿no?, también va a ser algo que se va a repetir. Que finalmente Anita Lizana también no solo representa el talento deportivo, sino que representa también como vidas truncadas por normas como tan estrictas. Vamos a pasar a la siguiente. Sola Sierra. Sola Sierra, activista chilena de los derechos humanos, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos entre el año 77 y el 99. La historia, ¿cómo se cuenta una historia del tipo a los niños como la de Sola Sierra? ¿Qué sensibilidad puede tener? Porque
uno lo puede así contar así como quizás muy brutalmente como se cuenta una historia, pero ¿cómo se le cuenta a un niño? ¿O cómo se llevó su historia? Yo creo que en el proceso de estas historias complejas, yo creo que hay que ser muy empático también o muy sensible con estas historias que pueden parecer crudas, y que son crudas efectivamente, pero tampoco hay que, yo creo, esconderle a los niños las tragedias, porque finalmente las tragedias son parte de la historia y son parte de la vida, y si bien en este caso hay que buscar como un lenguaje donde la inmensidad de la tragedia sea entendible, no hay que esquivarla. Yo creo como una de las frases, digamos, que lo voy a leer, que es Sola, un mal día de 1976, se enteró de que habían detenido a Waldo, su marido. Se quedó sin él, pero no de brazos cruzados. Sabía que se jugaba la vida, que bastaba estar en contra para ser la siguiente víctima. No obstante, salió a buscar a Waldo, denunció su desaparición, interpuso una querella criminal, organizó la primera manifestación de agrupación de familiares detenidos desaparecidos y realizó una huelga de hambre. Fue tan lejos y tan de frente en su arriesgada búsqueda que no le quedó más remedio a las autoridades que admitir una realidad que tenían silenciada. Sola no se reencontró con Waldo, pero su lucha por los derechos humanos acompañó a todos aquellos que también habían visto desaparecer a seres queridos durante esos años. Yo creo que en ese sentido se está narrando una historia trágica, pero una historia donde pasaban hechos específicos, que era la gente desaparecida. Yo creo que también no hay que hacerle el quite, y también hay que saber que los niños hacen preguntas. Siempre hay mediadores en la lectura, cuando uno es chico, que pueden ser los profesores, padres, tíos, etc. Yo creo que hay que confiar también en eso, como en la socialización de la lectura, de entregar los contenidos, sabiendo también de que van a ser mediados, que van a ser conversados. Y yo creo que también ese es un poco el libro, de generar esas preguntas, de invitar esa reflexión, de invitar, ¿no?, a completar, a preguntar más y a completar la historia, porque justamente es muy difícil resumir en una plana como en la vida de mujeres como tan potentes, y en ese sentido se hacen esbozos también, se hacen esbozos de sus vidas, se hacen preguntas, pero también se dejan silencios que generen esas reflexiones, o esas otras dudas, o la duda de preguntar como qué son los derechos humanos, o qué es una agrupación de familiares, o por qué estaban desapareciendo personas. Si bien yo creo que con las distintas historias, de hecho, de mujeres en dictadura, se sabe, porque había un Estado, ¿no?, que hacía desaparecer y asesinar a personas, yo creo que también son espacios para ir completando y para uno mismo también ir haciendo sus propias búsquedas. Vamos a dar vuelta a la página, solo un momento, para cambiar ahora la música. Cecilia Pantoja o la incomparable Cecilia. Y el comienzo dice así: bom, 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 y el brillar mil estrellas. No sigo porque a lo mejor nos vamos a poner a cantar acá, así que no es la idea. Seguro que alguna vez escuchaste cantar este estribillo a tu abuela, a una tía o tío. Se trata de Baño de Mar a Medianoche, la canción más conocida de Cecilia Pantoja, una de las cantantes chilenas más exitosas de todos los tiempos. ¿Qué tenía Cecilia, a diferencia de todas sus compañeras que formaron parte de la nueva ola? Porque de ahí surge la figura de Cecilia. Yo creo que Cecilia es finalmente un ícono por su personalidad como media, digamos, monstruosa también, como esa personalidad, ¿no?, como también un poco atormentada, y cómo lo dejaba ver también en el escenario, y cómo era una mujer, digamos, también conflictiva un poco,
Y yo creo que eso es lo particular también de su distinción. Cómo a pesar de formar parte de una ola, digamos, de un conjunto, o sea, no un conjunto, de una vanguardia, por así decirlo, musical, esa quizás honestidad en su personalidad fue lo que la hizo como recordada, y siempre ha sido recordada un poco como loca también. O al menos yo me acuerdo de eso. Y yo creo que también es interesante ir preguntándose como sobre estas mujeres que no han calzado con la figura de la mujer ordenada, digamos, buena, santa, sino que son mujeres que también están en esos entremedios. Es lo que le hizo trascender a artistas más jóvenes. Recuerdo Puré de Papas en la versión de Sinergia. No sé. No, pero por nombrarte un detalle. Pero en el fondo, es lo que le hizo trascender no solamente a generaciones de músicos jóvenes, sino a una sociedad, sino porque a pesar del tiempo que ha pasado, hoy la seguimos recordando. De hecho, distinguida con el género popular por el Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2016. Sí, de hecho salió hace poco hablando en el diario sobre el aborto. Pero yo creo que hay las personas que se recuerdan en general es porque tienen algo muy particular, algo que las distingue, y que esos factores siempre, y yo creo que se ve también a lo largo del libro, siempre son factores muy disímiles, porque a veces puede ser una personalidad, a veces puede ser un talento único, a veces puede ser una tragedia, y en este caso yo creo que un talento pero una personalidad particular, en una época en particular donde chocaba. Yo creo que eso es lo que la hace en fondo estar permanentemente vigente también, y está muy vigente porque también fue un personaje público y un personaje que constantemente vuelve a aparecer hablando de contingencia, como que ella misma siempre está muy pendiente de lo que está pasando y siempre con opiniones, digamos, muy feroces en términos de su honestidad. Bueno, perdón. No, ¿alguien quisiera...? Aparte del comentario de la es que a mí me gusta mucho Cecilia nomás. Perdón. Que me encanta por eso. Fue lo que se me vino a la mente. Creo que tal como dices tú, lo que más convierte a Cecilia en un ícono dentro de la nueva ola y la pone delante de todas las otras cantantes que había, yo creo que había algunas que cantaban mucho mejor que ella, pero es la pasión que le imprime a su trabajo. Ahí hay pura pasión, ahí no hay mucho razón ni nada, hay una pasión, el comerse el escenario, el electrizar al público, eso no lo tenían las otras, no hay ninguna teoría. Sí, siempre me acuerdo de una frase que dice la Natalia Valdebenito cuando dice que cuando uno se sube a un escenario, cuando uno está haciendo algo, cuando no es honesto se nota, ¿no? Se nota porque en el reflejo, en la chispa que hay, o en la magia también que puede surgir entre un artista y un público, y yo creo que me recuerda en el fondo a propósito de lo que tú dices, como la honestidad finalmente, que es también la voracidad de presentarse lo más parecido a lo que uno es. Yo creo que pasaba en este caso, y quizás eso es también lo que hace como recordarle a los personajes, justamente como la valentía de ser honesto. Ya. Vamos nuevamente a cambiar de género, vamos a la música, a la ciencia. Perdón, María Teresa Ruiz. María Teresa Ruiz, astrónoma chilena, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997, además del L'Oréal UNESCO a Mujeres de Ciencia 2017. ¿Qué tenía la historia María Teresa, de doña María Teresa Ruiz? María Teresa Ruiz es una de las mujeres científicas más importantes de Chile en su historia. Ella ha participado también en quienes eligen el Nobel, digamos, el premio Nobel. Primero es la primera astrónoma chilena, con estudios, digamos, profesionales de astronomía.
Además descubrió un cuerpo celeste que se llama enana café, que no es ni una estrella ni un planeta, es como una mezcla de ambas cosas. Y es un descubrimiento muy importante porque esas enanas café solo se conocían teóricamente, pero nunca se habían visto. Y fue ella la primera en el fondo que, mirando otras cosas, se encuentra con este cuerpo celeste y lo clasifica y en el fondo hace un avance importantísimo en la astronomía mundial. Y a pesar de eso es una mujer que recién estamos conociendo cuando empezó a publicar libros de divulgación. Y es súper heavy también pensar cómo todos estos grandes descubrimientos que hacen mujeres y hombres también científicos en Chile no se han divulgado. Hoy día, si bien hay más divulgación en ciencias sociales particularmente, falta mucha divulgación científica. ¿Qué se están haciendo en los laboratorios de las universidades, por ejemplo? Con el caso de María Teresa es muy interesante justamente por eso, porque han pasado muchas décadas en que no conocimos como este gran descubrimiento mundial, digamos. Y yo creo que la importancia también es esa pregunta, como por qué todo ese conocimiento está como escondido o está en expertos, o por qué la sociedad, digamos, no está reconociendo el trabajo que se hacen todos los días y los avances, digamos, para el mundo que se hacen desde acá. Bueno, también, y un trabajo de divulgación, Hijos de la Estrella, data del 98. Claro. Y reeditado el año pasado por Debate. Que ahora hizo el boom también, de nuevo. Entonces, a mí me llama mucho la atención también esos como vaivenes que hay, de cómo también olvidamos tan fácil, como ciertos personajes o lo que están haciendo. ¿Por qué nadie sabía que ella participaba en la elección de los ganadores del premio Nobel? Que es algo como importantísimo en su área, digamos. ¿Ibas a decir algo? No. Ah, perdón. Ah, por favor. ¿Sientes tú que quizás, dado eso, hay una oportunidad perdida acá de haber dado más visibilidad a mujeres en ciencias duras? Como una oportunidad perdida. Porque sin embargo es súper difícil elegir solo 75 mujeres y trabajar con personas vivas. Sí. Muchas de las que están vivas ahora son mujeres que ya tienen visibilidad, por ejemplo, son políticas, Claro. son deportistas, Sí. y como te decía, hay una invisibilidad de las mujeres en ciencia. ¿Sientes tú que quizás esta fue no una oportunidad perdida, pero quizás una oportunidad que todavía no se explota y de darle visibilidad a esas O sea, yo mujeres creo actuales? yo lo creo como en aspectos como quizás más generales, de justamente que sean los mismos científicos los que divulguen esos conocimientos. ¿En qué sentido? Que por ejemplo, yo no voy a ser capaz de explicar bien el trabajo de María Teresa Ruiz por un tema de formación, ¿no? Tendría que estudiar mucho de astronomía para poder llegar en el fondo a un público masivo. Yo creo que es un rol que las universidades tienen que ir haciendo con sus investigadores. Lo vemos, por ejemplo, como todas las becas en el fondo que da el Estado para doctorados, para magíster, que después nos están devolviendo a la sociedad en su conjunto. ¿En qué sentido? Que se está haciendo investigación, digamos, se están haciendo avances investigativos en toda la área, pero se queda atrapado en las universidades. Y en un país, en el fondo, donde el acceso a la educación es tan desigual, que finalmente quien paga se educa, yo creo que hay una responsabilidad desde el Estado, desde los investigadores y desde las universidades, de juntarse, de armar, pero empezar a armar cosas, digamos, para divulgar justamente el trabajo que se está haciendo y para divulgar los avances, para explicar, digamos, y para educar también a todos quienes no pueden pagar por una buena educación. Yo creo que eso es como lo importante, finalmente. Y desde ahí, en el fondo, van a salir muchas investigadoras, mujeres también, que quizás justamente están mucho más invisibilizadas también en la misma estructura científica. Eso creo. ¿Alguien me quisiera agregar algo? Vamos a pasar a la historia propiamente tal, con hoy más mediática que ella imposible, Sol Serrano. Y solamente citar el primer párrafo. La historia, así con mayúscula, aquellas que muchas veces
después se enseña en colegios y universidades, ha sido escrita y divulgada casi siempre por hombres. Pero esto comenzó a cambiar cuando las mujeres tuvieron acceso a estudios superiores y poco a poco fueron demostrando en áreas como esta, la historia, que la interpretación de los hechos pasados y el relato que se hace de ellos no estaba completo ni podía estarlo sin el punto de vista femenino. Sol Serrano, historiadora e investigadora, la hoy primera Premio Nacional de Historia. Así es. Que tenía también, volvemos al tema de la divulgación. Claro, un lenguaje muy academicista, pero también es la revisión de otro aspecto que no tenía un historiador hombre, que sí lo hizo Sol Serrano. Sí, yo creo que la importancia de Sol Serrano y las historiadoras de su generación fue que cuando entran las mujeres a estudiar historia empiezan a preocuparse de otros temas sobre la historia. Yo siempre cuento como desde la primera generación de historiadores, digamos, oficiales, con la creación de la Universidad de Chile de mediados del siglo XIX y hasta hoy, digamos, han sido prácticamente 130 años de puras generaciones de hombres, de lo cual lo que más se ha escrito es sobre la Guerra del Pacífico. Es el tema donde hay más libros, digamos, sobre historia. Y yo siempre hago la pregunta, bueno, ¿y a las mujeres qué les importa la Guerra del Pacífico? ¿Qué les importa en esa época? Y cuando entra Sol Serrano, cuando entra Ana María Steuben y otras más, empiezan a investigar no solo temas de mujeres, sino otras perspectivas de la historia y también desde otros lenguajes. O sea, tú agarras la tesis de la Sol Serrano, que es la que les comentaba, Universidad y Nación, y un libro que puede leer todo el mundo. Es un libro académico, pero es un libro que está narrado con esta idea de divulgar la historia y de pensar en otros marcos también de la sociedad. Sacar la historia a la calle. Exactamente, ¿no? Hay una mujer que siempre ha estado, digamos, metida en el espacio público. Es una mujer que ha escrito en diarios, sale a dar opiniones, ha aparecido en televisión, una mujer muy conectada también con lo que está pasando y con el rol, digamos, del intelectual en el espacio público. Es una mujer que justamente con todos los temas que hemos ido hablando ya hace más de 10 años sobre la educación, ahora recién acaba de sacar el 3er tomo de una historia de la educación en Chile, que es un proyecto en el fondo para explicar por qué está pasando lo que está pasando. Cómo ha sido toda la historia de la educación. Ahí mismo van a aparecer toda la historia de las mujeres educadoras. Ahí va a aparecer también una crítica, digamos, al famoso Amunátegui, que hace el decreto Amunátegui, que es el que permite a la mujer entrar a la universidad, que finalmente Amunátegui puso la firma. Las que lucharon fueron otras mujeres, en el fondo, que lucharon por el ingreso a la universidad. Y va a ser Sol Serrano la que va a ir develando, digamos, y va a ir estudiando todos estos pasos para justamente siempre estar pensando en el presente y generando libros muy bien escritos y con esta mirada, digamos, en lo masivo también, con esta mirada en disfrutar la historia y en pasarlo bien leyendo. Volvemos al tema de la divulgación. Claro. Y tomando también el tema de la divulgación, una frase que en una parte de una entrevista que diste a La Tercera el viernes 23 de febrero. Los historiadores tenemos una deuda con la divulgación, pero no nos enseñan a escribir bien. De hecho, escribimos muy mal. No sabemos nada de reglas, de acentuación, terrible. Es algo que tenemos que ir aprendiendo para comunicar bien ideas. Es por eso que no sé, vamos a sacar nuevamente el tema de Jorge Baradit y el conflicto que tuvo con historiadores. Que es la divulgación que hace Jorge con la historia secreta versus la historia academicista de gente muy bien, por decirlo de alguna forma. Yo creo que ahí el problema está en que para tener una carrera académica, los pasos en el fondo de licenciatura, magíster, doctorado, profesor, titular, adjunto, bla, 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 es una carrera que está mediada, digamos, por cuántos papers publico, dónde los publico.
y para publicar en la mejor revista, digamos, mi paper debe tener ciertas características formales y tiene que tener un cierto lenguaje. Y las ciencias sociales son buenos para el tollo, digamos, para darle vuelta a una idea, para ir rellenando páginas a veces. Que es lo que les va a dar quizás un sustento, digamos, o un peso, pero a la hora de comunicar un mensaje lo más claro posible va a fallar. Va a fallar porque tienen otros objetivos. En el paper yo te quiero convencer de algo, te quiero convencer de que yo tengo razón, digamos, o te quiero convencer de que esta hipótesis es probable, o que esta interpretación mía de la historia es valiosa y es digna de ser publicada. En el libro de divulgación yo te quiero invitar a conocer ciertos fragmentos, te quiero invitar a reflexionar con ciertos procesos, periodos, personajes, pero también te quiero que lo pases bien aprendiendo. Yo creo que esa es la idea. Y el proceso finalmente para llegar a escribir, yo creo que es leer también divulgación. A mí me gusta leer divulgación científica, por ejemplo, cosa que obviamente no tengo la formación para leer el último paper de la revista X, pero sí me voy a comprar un buen libro de divulgación. Me leí uno hace un par de meses que es muy bueno sobre la historia del gen, que cuenta toda la historia de que descubren, digamos, o se hace la pregunta de por qué yo me parezco a mi papá, ¿no? Y van develando en el fondo dónde está el gen que te transmite los rasgos, etcétera, etcétera. Y eso yo lo leo porque yo quiero aprender, quiero hacerme preguntas, quiero acercarme a una idea que desconozco, y los libros de divulgación son eso, y lo que hace Baradit es justamente eso. Hay ciertas historias que no se ven o no se enseñan en los colegios, o no se enseñan con suficiente atención, en pos de otros procesos quizás, y yo te quiero contar estos lados de la historia, quiero contarte estos pasajes, y es interesante, y yo creo que es un proceso interesante porque obviamente no sabemos de todo. Yo creo que también está bien que haya libros para todos los gustos, o ir probando quizás, o ir descubriendo también qué pasajes de la historia me gustan más, qué procesos me interesan más, qué reflexiones, y uno va saltando también de libro a libro. Por eso a mí de hecho la crítica a los historiadores me parece injusta cuando dicen que Baradit está vulgarizando la historia. ¿Cómo va a vulgarizar la historia? No, lo que está haciendo Baradit es presentarte ciertos pasajes, ciertos hechos, ciertos procesos en un lenguaje como muy entretenido, pero te está invitando también a seguir explorando qué es lo que hace un lector finalmente, que ir explorando su propio camino de lectura. Y si te interesa el libro, bien, y si no, está bien, ¿no? Como que no... lo injusto que a mí me parece es como darle esa carga como diabólica, digamos, a tú estás arruinando mi trabajo. A mí me parece que lo interesante es que haya la mayor cantidad de libros, y libros de todo tipo también. Porque en el fondo uno nunca sabe quién es el lector de sus libros, o qué lector va a aparecer, o cómo lee quien lee. Y eso es importante, y eso yo me fui dando cuenta trabajando en Memoria Chilena, que es el sitio de la Biblioteca Nacional Digital, o sea, de la Biblioteca Nacional de Chile, donde digitalizamos documentos y hacemos investigación. Y la idea de ese sitio era aprender a escribir en dos niveles. Un nivel, digamos, donde cualquiera lo pudiera leer, en el sentido de que estuviera familiarizado o no con ciertos eventos de la historia, pero que también fuera preciso, que fueran textos en el fondo, que tienen una bibliografía, que tienen en el fondo fuentes para poder decir lo que queremos decir. Y uno se da cuenta en el fondo en el paso del lector, cómo va saltando de tema en tema, cómo va descargando distintas cosas, y uno nunca va a poder saber cuál es el camino que va a recorrer. Y yo creo que en ese sentido, en lo que se equivocan los historiadores que criticaron a Baradit, es tratar de tonto a los lectores. Yo creo que eso hicieron finalmente, al decir que una persona no se va a dar cuenta
o se va a comprar absolutamente todo lo que dice un libro, o creer que el lector es tonto y se va a quedar con eso y no va a buscar nuevas cosas. Yo creo que ahí pecaron de soberbia finalmente. ¿Alguien quisiera agregar a esta discusión? Lo mismo le pasó a Pérez Reverte. Lo mismo que vale. ¿A quién? A Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. Durante 4 años en el Semanal publicó un artículo que se llama Una historia de España, que es tremendamente entretenido. Yo no tenía idea de eso, lo fui leyendo y cada día me divertía más cómo contaba las cosas. Entonces usaba palabras como escabecharnos entre nosotros. No habíamos tenido una guerra civil en 50 años y ahora nos pusimos de acuerdo para tener una guerra civil porque no teníamos un rey. Entonces a mí me pareció genial. Yo me leí solamente el primer libro de Baradí. La verdad que a mí en lo personal no me llamó mucha atención porque algo que yo ya conocía, lo conocía por oídas de mi familia, de mi abuelo, entonces no me llamó la atención y lo dejé ahí. Pero tengo otros conocidos que les encantó y yo les digo, oye, pero no te quedes con eso, hay más. Y de eso se trata, o sea, y yo compartí perfectamente y comparto contigo la opinión de que los historiadores, a mí me fascina la historia, son muy soberbios y han sido muy soberbios con respecto a Jorge Baradí, que personalmente no, este libro de él, o sea, esto no me, en cambio, Yucuzma y Cinco me encontré entretenidísimo, pero esto no, a mí no me pasó nada, o sea, pero con respecto a los otros sí. Pero si le pasó a un tipo como Pérez Reverte en España, que lo hicieron pebre los historiadores, o sea, lo trataron de lo peor. Entonces también algo tendrá que ver ahí que los historiadores tendrán que ponerse de acuerdo y dejarse mirarse los y pasa en todas las disciplinas. José Massa también lo ha criticado mucho por los libros, y de hecho él tiene una respuesta genial que dice, bueno, cuando vengan estos tipos y hagan un libro de divulgación mejor que el mío, ahí hablan. Claro, ahí conversamos. ¿No? Entonces, claro, también es fácil tirarle la primera piedra a uno de los primeros que está haciendo, digamos, el esfuerzo por volver la historia algo masivo y algo entretenido. Yo creo que también ahí está la crítica, fue como, bueno, si no te gusta, propon otro tú, ¿cuál es el problema? Y el espacio está abierto también. Sí. Y yo creo que eso es interesante también, y es como un llamado a los y las historiadoras a también ir jugando, ¿no?, con el lenguaje, ir jugando con formatos, ir buscando como nuevas formas de acercar la historia a las personas. Yo creo que eso es lo importante finalmente. Yo creo que para eso también uno estudia historia, para que la gente sepa, conozca y disfrute, y a través de eso podamos como llegar a cierto acuerdo o podamos ir pensando justamente el presente. Vamos a dar vuelta a la página y hablar de la jueza Karen Atala. Karen Atala, su historia es básicamente es víctima de discriminación por parte del Estado. Pierde la tuición de sus hijas por ser lesbiana, en el fondo. Tiene también y es también es la quizás la única lesbiana declarada, por lo menos en el Poder Judicial, los jueces que se declara. Fue la primera, claro, sí, la primera jueza en decir públicamente que era lesbiana. El caso de Karen Atala es muy importante y es muy relevante para la historia de Chile, porque finalmente quien constata una discriminación brutal, digamos, una violación a los derechos humanos por parte, digamos, del Estado hacia ella, pero que nunca dejó de luchar por reivindicar, digamos, su derecho, digamos, como ser humano. Y yo creo que la lucha personal, el desgaste, digamos, personal y cómo afectó, digamos, en su vida privada para finalmente lograr que se castigara, digamos, que se condenara y se dijera abiertamente que el Estado chileno había discriminado a Karen Atala por ser lesbiana. También gracias a ella, ella marca un referente también, un referente de lucha contra la discriminación, y también es un referente para la visibilidad de las mujeres lesbianas en Chile. Y lo interesante ahí, que también lo vamos a ver repetido en la figura de la mujer, es el costo personal.
el costo personal que tienen estas luchas. Lo vamos a ver en, bueno, Javiera Carrera, la misma Gladys Marín, pero es algo que se va repitiendo, y yo creo que es súper interesante y es terrible también ver cómo cada derecho y libertad que hemos ido consiguiendo es a costa de sangre y lágrimas que van quedando. Estoy hablando en el caso de Karen Atala, pero también estoy hablando de la lucha por el sufragio, o sea, por el voto femenino, por supuesto que la lucha por la democracia, pero la lucha también de las mujeres por poder juntarse en su casa, que hace Inés Echeverría con Delia Mate, o sea, fuera del espacio del hogar, digamos. Y yo creo que esa es una continuidad en la historia de las mujeres, ¿no? Y una reflexión permanente a pensar hoy día cómo hay ciertos derechos y libertades que no aprovechamos y que tuvieron un costo muy significativo para muchas mujeres. El voto mismo, por ejemplo. El otro día lo reflexionaba con alumnas de primero medio, todo lo que le costó a Elena Cafarena y a otras tantas mujeres conseguir el voto para que después la gente no vaya a votar. Cómo en el fondo el feminismo también ha sido quien ha conseguido derechos laborales para las mujeres, derechos civiles para las mujeres, y a veces hoy día uno no reflexiona sobre, bueno, si todas estas mujeres hicieron esto por nosotras que estamos hoy, ¿qué vamos a hacer nosotras para las que vienen después? O cómo nosotras, en el fondo, en este devenir de la historia, nos podemos ir pasando un poco la posta e ir pensando como, bueno, ¿cuál es mi rol hoy día? ¿Qué es lo que le falta a las mujeres? ¿Por qué voy a luchar yo? ¿Cómo voy a devolverle también la mano a la historia y a todas estas mujeres, en el fondo, que hoy día a mí me han permitido ir a la universidad, escribir un libro, etcétera? Quiero nuevamente dar vuelta a la página y irnos con la dramaturga, directora y actriz chilena Manuela Infante. Manuela Infante, solamente por un detalle, fundadora de la Compañía de Teatro de Chile y quien llevó a escena en 2001 la polémica Prat. Sí. Yo creo que ahí hay un tema súper interesante, que es justamente lo que hemos venido hablando, que es como el trabajo de Manuela Infante con desacralizar ciertas figuras, que lo va a hacer justamente con Prat, y después lo hace con, no me acuerdo con quién era. Con Inés de Suárez. Con Inés de Suárez, perdón. Y que finalmente lo que hemos estado pensando también, y que es lo que ha estado pensando este libro y el otro, que es sobre cómo tenemos ciertas figuras santas en nuestra historia, pero que se han construido en esa santidad. El caso de, bueno, que yo siempre lo digo, que el caso de la historia de Chile son las estatuas de la Alameda, que siempre son políticos, blancos, heterosexuales y militares. Y esas son las dos figuras masculinas que tenemos en la historia de Chile, siendo que hay muchos otros sujetos cruzados por género, raza, clase, etcétera, que no aparecen, que no tienen estatua y que no aparecen, digamos, en el resumen de Ricardo Krebs de la historia de Chile, por decirlo de alguna forma. Y ese ejercicio finalmente que es de una mujer y tiene que ver con eso, de jugar con esa figura, de ironizarla, de burlarse incluso de Prat y lo que generó, porque lo que generó fueron amenazas de la Fuerza Armada, o sea, de las navales, digamos, un boicot, para el estreno llegaron a tirarle piedra, y luego después, en el caso de Inés de Suárez, vuelve a preguntarse sobre eso, sobre qué pasa con la figura de Inés de Suárez, quién es Inés de Suárez, por qué está tapada en un cuadro, cómo vamos a volver a esta figura, cómo podemos rescatar, ¿no?, a mujeres que han sido olvidadas, y eso lo hace a través de una propuesta súper interesante en el teatro que es como jugar también un poco con la historia y sentirse libre de no narrar el relato oficial. Y de generar reflexiones sobre el presente a través, ¿no?, de estas historias, digamos, tan conocidas por todos.
¿La historia se ha encargado de sacralizar a ciertos personajes? Sí. ¿O a construir el mito? Sí, sí, o sea, Pratt fue construido como muy racionalmente para que la gente fuera a pelear a la guerra del Pacífico y para que en el fondo todo el mundo estuviera de acuerdo con esta guerra. Y es algo que no ha pasado en Chile en particular, sino que pasa en todos los países. Diego Portales, si bien hace algunos años hay figuras importantes que tratan a Diego Portales de dictador, durante todo el siglo XIX y gran parte del XX fue un ícono del orden, con todos estos ideales que después los va a tomar, fundador del Partido del Orden. y que después justamente lo va a tomar Pinochet como figura, que es la figura, el peso de la noche, el orden, ¿no? Y son figuras que también se van transformando con fines políticos. ¿A quién voy a admirar yo en la historia? ¿Por qué quiero admirar a esa persona? ¿Por qué quiero rescatar a algunos personajes y otros no? Y los políticos siempre han usado esas técnicas para dar un mensaje. El mismo hecho con Gabriela Mistral, como la dictadura transformó a esta intelectual compleja en una vieja profesora que jugaba con los niños. Una creadora de rondas infantiles. Exactamente, y le saca todo lo que habló Gabriela Mistral sobre educación, sobre el problema indígena en Chile, sobre las mujeres, y todo eso desaparece. Desaparece y es una viejecita amorosa, ¿no? Y eso se hace permanentemente. Ese juego, digamos, con la figura incómoda, las figuras que vamos a destacar o no vamos a destacar. Entonces, por eso yo creo que es importante siempre ir recuperando personajes e ir buscando también, e ir leyendo de historia también, para no quedarse también con una sola imagen de un personaje o de un periodo. Esto ocurre cuando la gente llega a último momento. No. Normal. Y para finalizar, y es el personaje con quien cierras Sí. el libro, Christiane Endler. Christiane Endler, arquera capitana en la selección de fútbol de Chile, con trayectoria en Unión La Calera, Everton, Colo-Colo, Chelsea, Valencia y actualmente en el PSG. ¿Qué tenía la historia de la Tiane? Yo creo que la historia interesante, y por qué termina el libro con ella, es porque ella representa esta discriminación constante que ha cambiado, si bien se ha avanzado, sigue ahí. Es como no solo ella, sino el equipo completo, mujeres que le ha ido muy bien, digamos, que van a ir al Mundial de Fútbol Femenino, no tienen no tienen los mismos sueldos que sus símiles hombres, digamos, que no fueron al Mundial. No tienen apoyo del Estado, no tienen apoyo de la prensa tampoco. La prensa se resistió mucho, de hecho, a cubrir ¿cómo se llama? La Copa América la Femenina. Copa América Femenina. Querían que solo lo hicieran en regiones, y cuando les empezó a ir bien, llevaron los equipos de Santiago para allá. Entonces, yo creo que ahí también hay una reflexión de cómo esto es un problema no del pasado, o este viaje, digamos, por el libro nos está mostrando cosas que se hayan quedado en el pasado, sino que hoy día también se representa de una manera igual de violenta y burda como este caso, que es como muy, digamos, paradigmático para ver cómo la diferencia, cuya única diferencia es finalmente que unas son mujeres y los otros son hombres. Es eso. ¿Qué aspecto une a las 75 mujeres señaladas en Chilenas Rebeldes? Yo creo que lo que comenté, lo que la une es que a las mujeres les ha costado 5 o 6 veces más hacer las cosas, lograr ciertos objetivos. Todo ha estado en el fondo cruzado por luchas, por dolores, por costos personales. Nada se ha dado gratis y nada se va a dar gratis tampoco. Entonces yo creo que a través de la historia vamos viendo eso, vamos viendo cómo han avanzado las mujeres, de qué forma, a través de marchas, a través de huelgas de hambre, a través de luchas políticas,
y que finalmente lo que estamos viendo hoy día en el presente, digamos, tiene que también seguir un poco esa lógica, estar muy atentos a seguir luchando por lo que nos falta y por las desigualdades, digamos, y discriminaciones. Que es el camino que debe seguir el movimiento feminista desde hoy hasta mañana. Así es, hasta para siempre. Hasta forever. Así es. ¿Alguien más quisiera agregar para poder finalizar? Yo te quiero hacer una pregunta que siempre me la... Siempre he tenido la Me encanta, Fernando, pregúntame. La gran duda. Algo he estudiado, algo he leído del tema con respecto a Latinoamérica y el profundo impacto que tienen las mujeres en cada país. Esencialmente en Chile. Esencialmente en Chile hay un impacto demasiado profundo de la actuación de las mujeres en obligar a hacer cosas a los hombres. O sea, de hecho, a mí me obligan a trabajar. Me obligan a trabajar. Oh. Pero, hagan un... independientemente de eso, ¿crees tú que Chile es una sociedad matriarcal más que patriarcal, a diferencia de lo que es la Argentina, que es una sociedad tremendamente patriarcal? Acá sí somos una sociedad matriarcal marcada preferentemente por la educación de la madre en la casa, en donde los hombres somos unos mamones de porquería, que nos vamos a los 40 años, bueno, algunos yo pero la mayoría son a los 40 años de la casa y siguen dependiendo de las mamás. Chile es esencialmente, históricamente hablando, de esa... Yo creo que históricamente es un país que se ha forjado, digamos, en casas monoparentales con mujeres. Sí. Es la tesis, digamos, de Gabriel Salazar, de Guacho en Chile, que finalmente que es un país... ser guacho en Chile. Ser guacho en Chile. Donde eso es lo común, y donde la figura de la madre es muy relevante en esos términos, porque es quien se ha mantenido, digamos, ahí y se ha hecho cargo, digamos, del país finalmente. Es la mujer quien desde este espacio privado ha construido Chile, pero es una mujer en el fondo que no se ha tomado en cuenta, que se ha asumido en el fondo que ese va a ser su rol, que ese es su rol de madre por esta, que es también la que debe quedarse ahí. Recordemos en el fondo todo lo que le critican a Violeta Parra, haber dejado a su hijo por ir, claro, y algo que en el fondo los hombres han hecho comúnmente a lo largo de los siglos. Entonces en ese sentido, claro, como figura, digamos, como que quizás figura arquetípica, incluso podríamos decir que la mujer chilena es familiarmente la más importante, pero en términos políticos y sociales no lo ha sido, porque justamente caen sobre ella todas estas discriminaciones y todas estas dificultades, digamos, para poder hacer su vida lo más libre posible. Yo creo que eso es. Muchas gracias. Precioso. Mira lo grabemos. Antes de finalizar, primero darte un presente. Un presente que hemos instaurado en los envíos de The Libre Show, que amablemente el ogro que se sienta ahí nos presta para poder conversar y divagar. Para ver parte de celo. Ay, muchas gracias. Una taza con nuestra... De Libro Show. ¿De Libro Show? Sí. Por si además usted es amiga del Ay, café gracias. o del té. Bacán, muchas O gracias. o una agüita. ¿no? Una agüita. O lo que gustes. Muchas gracias. Te doy Bueno. con la... Pues sí, ya. Porque ahora estamos... ¿Y la quito? No te la quité. Y solamente para los presentes y para quienes nos están viendo en YouTube y en Facebook, recomendarles Chilenas Rebeldes. Por algo pusimos esto aquí para poder protegerlo. El Chilenas Rebeldes, un libro entretenido, de fácil lectura. Nos saltamos como un montón de personajes. Teníamos a Patricia a la presidenta Bachelet, a la misma Julieta Kirchner, a la Raín Quitral, o a la mismísima Mónica Rincón, o a Mon Laferte también. Y solamente recomendarles para sus hijos, para sus niños, o para niños de 12 a 99 años, el Chilenas Rebeldes de María José Consuelo. Para la casa también, porque como hablábamos de un libro objeto. Es un libro muy bello. Sí. Es un libro muy bello. Y bueno, Chilenas Rebeldes de María José Cumplido, editado por Montena. Este es el speech placement.
que lo pueden adquirir en Quileo Forestal, en Merced 76 Comuna de Santiago, o en espacioforestal.cl. Es que si no me siguen prestando el lugar, no me pongas esa cara. María José, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes.